Nueva York. Durante la noche del 15 de febrero de 1932 se oyen disparos en la 10ª Avenida y el cadáver del agente de policía James Goodwin aparece tendido en el local de una farmacia. El informe forense es espeluznante. El oficial James Goodwin fue agredido con malicia premeditada. El asesino empuñaba una pistola en su mano derecha. La bala de metal penetró en la frente izquierda del patrullero, hundiéndose 6 pulgadas en el cerebro. Una muerte instantánea. 3 meses después, el gran jurado emitía una orden de arresto contra un grupo de sospechosos. Tony Lucas, alias Pete, Miguel Rugamo y el hombre del que hoy seguimos el rastro, Andrés García Ageitos, alias Apa Santos. Los 3 son detenidos y declaran bajo sospecha, aunque finalmente Rugamo es el único que confiesa su participación en el hecho, acompañado, dice, por los otros 2. Ageitos fue liberado, pero al cruzar los archivos policiales, los agentes descubrieron que este sospechoso había sido arrestado anteriormente. Y al cotejar las huellas dactilares con los registros de Newark, descubrieron coincidencia con las de otro fichado en 1929, un argentino que entonces firmaba como Andrew Ayoto. Su ficha policial contenía 2 fotografías idénticas y las mismas huellas. La policía mostró las imágenes a su novia, Mary Hawkins, a Américo Puig, un taxista testigo del asesinato, e incluso a su propio cómplice, Miguel Rugamo. Los 3 lo identificaron sin dudar. Ageitos era el tercer hombre en la escena del crimen. Inmediatamente se puso en busca y captura, pero el sospechoso había huido del país. La nacionalidad argentina del reo parecía clara en los papeles, por lo que la repentina declaración del sujeto, que había afirmado ser español, se interpretó como una estratagema para evitar la extradición. Para las autoridades americanas, el caso estaba resuelto. El agente asignado para traer al acusado de vuelta a los Estados Unidos fue tajante en sus notas. Este crimen es el más serio cometido en el estado de Nueva York, y el único que puede ser castigado con la muerte. El caso dio un vuelco el 13 de septiembre, cuando el Ministerio de Estado notificó que el fugitivo había sido localizado y puesto bajo prisión preventiva, pero no en Estados Unidos, sino en A Coruña, España. Las investigaciones españolas dictaminaron que Andrés era, legalmente, un ciudadano español nacido en la parroquia de Corrubedo. En medio de todo este proceso, una misteriosa carta anónima redactada en inglés llegó al despacho del jefe de policía de A Coruña. No entreguen a Andrés García a las autoridades de Nueva York. Es inocente. Los testigos no dijeron la verdad. La policía lo sometió al 3er grado para obligarlos a hablar y quitarse la presión de encima. El verdadero asesino camina libre, justo ahora, por las calles de Nueva York. Mientras, los detectives de Manhattan continúan las investigaciones del caso, tratando de esclarecer lo ocurrido esa noche y dar respuesta a la pregunta clave: ¿quién apretó el gatillo? Los hechos y circunstancias de la investigación del crimen se exponen ante el honorable juez del Tribunal de Sesiones Generales del Condado de Nueva York, quien toma declaraciones a los testigos. Me llamo Mary Hawkins, tengo 38 años de edad. A principios de febrero de 1932 vivía con Andrés García Ageitos. Andrés regresó al apartamento poco antes de la medianoche del 15 y aproximadamente media hora después entró Pete López. Durante la noche y las primeras horas de la mañana, Pete describió cómo había disparado y matado a un policía. En ese momento estábamos todos en la cama juntos, Andrés, Pete y yo. Pete continuaba hablando sobre el tiroteo. Andrés intentó callarlo de inmediato. Cállate, no hables tan alto. No sabes lo que va a pasar. Si no te vas, me voy yo. ¿Estabas allí? ¿Viste el tiroteo? Cállate, no hables más. A la mañana siguiente, Pete me envió a buscar el Daily News, y cuando traje de vuelta el periódico que contenía una foto del policía asesinado, los 3 la miramos. Andrés luego me contó que él estuvo con Pete en la farmacia la noche anterior, en el momento en que el oficial de policía fue asesinado, y me dijo que él pensó que Pete también había caído al ser alcanzado por el disparo que hizo el oficial con su arma antes de morir. Luego me pidió que bajase a averiguar si había policía en la calle 16 Oeste, por donde vivía Pete. Días después huimos a New Jersey, a la ciudad de Newark,
donde Andrés me dijo que debía desaparecer de América porque si atrapaban a Pete lo acusarían a él de haber disparado el arma. Por su parte, el taxista de 42 años, Américo Puig, declaró que aquella noche transportó a Pete, a Mike Rugamo y a Andrés hasta la farmacia, en el 2196 de la 10ª Avenida. Tras escuchar los disparos, vi a los 3 hombres regresar corriendo al coche. Al día siguiente, Pete y Andrés me acorralaron en una esquina. Mientras Andrés mantenía la mano derecha en el bolsillo del abrigo con expresión dura y amenazante, Pete me advirtió: «Ni se te ocurra decirle a nadie que estuvimos en el centro anoche, que te costará la vida. Tengo el periódico aquí, lee». Eché un vistazo y seguidamente Pete me soltó la frase: «Fuimos a un sitio, un hombre me disparó, yo le metí 2 balas, y este de aquí le metió otra. Entre los dos lo liquidamos». Con estas pruebas, el gobernador de Nueva York, Franklin Roosevelt, firmó la orden de extradición por asesinato en primer grado. Sin embargo, amparándose en el artículo 8 del Tratado de Extradición de 1904, España se negó a entregar al detenido por ser súbdito español. Ante esto, la embajada estadounidense presentó la declaración jurada de José Ageitos, marinero en Newark y hermano del acusado. A finales de enero de 1932, recibí una nota de mi hermano Andrés, que estaba preso en la cárcel de Newark. Fui a visitarlo con un abogado y conseguimos sacarlo de allí. Entonces una noche vino a mi casa y me contó que junto a un tal Pete y otro hombre habían tratado de robar en una botica de Nueva York, que mientras estaban robando había matado a un policía y que habían escapado con el botín a la calle 113 donde residían. Allí, mientras discutían, había matado al dueño del apartamento, un español apodado Catalán. Andrés me dijo que necesitaba salir de América y me pidió que lo ayudase. Yo le dije que solo le ayudaría si regresaba a España con nuestras hermanas. Entonces le di 1000 pesetas y le llevé ante el cónsul español en Nueva York, donde le tramitaron un pasaporte de emergencia para embarcarlo en el transatlántico Cristóbal Colón, rumbo a Galicia. El gobierno de los Estados Unidos cambió entonces de estrategia, enviando a España un mensaje contundente. «Si no nos lo entregan, mi gobierno solicita que Andrés Ageitos García sea perseguido y juzgado en España por el delito de asesinato en Nueva York. Y les advertimos, al acusado se le imputa un nuevo y sangriento asesinato, además del de nuestro policía». El 12 de diciembre de 1932, el fiscal de la Audiencia Territorial de A Coruña formalizó una querella criminal, decretando su prisión provisional sin fianza. En su declaración desde la cárcel, Andrés lo negó todo: el viaje en taxi, el robo y la carta a su hermano. Afirmó que regresó en tercera clase con sus propios ahorros y lanzó una dura acusación contra la policía de Nueva York, asegurando que fue liberado en Newark tras sufrir brutales careos y un martirio feroz, del que salió limpio por ser inocente. Sobre la muerte del catalán, su casero sentenció: «Está demostrado por confesión de Pete López que fue él quien lo mató». Al registrar los antecedentes del reo en España, la prisión provincial de A Coruña destapa que el historial de Andrés tampoco está limpio en su país, pues ya había sido condenado por la misma audiencia en 1924 por disparo. Al verse acorralado y sin fianza, Andrés escribe una carta desesperada desde su celda, suplicando su libertad. «Si hubiera cometido algún delito en América, no me sería posible venir para España con toda mi documentación en regla. Es una prueba palpable de que esperaron a que llegara aquí para descargar sobre mi honradez las barbaridades más grandes que he oído en mi vida». La libertad le fue denegada y el juzgado de instrucción de la Audiencia de La Coruña solicita a las Cortes de Estados Unidos que el cónsul español en Nueva York, Emilio Zapico, sea nombrado comisionado en el auto. Ordena que éste examine testigos, reciba sus declaraciones y obtenga las pruebas del caso. Una vez finalizado, el cónsul deberá enviar todo al juzgado español. Todos los testigos ratifican sus acusaciones. Y se añade una última nota al expediente. Varios testigos confirman que, en el asesinato del catalán, Pete López no actuó solo. Estuvo acompañado en todo momento por Andrés García Ageitos. Pero desde Nueva York llegó la noticia de que Antonio López, alias Pete,
fue ejecutado en la silla eléctrica de la prisión de Sing Sing, con lo cual se pide que archiven esta otra causa. El abogado defensor alega que Andrés lleva 13 meses en la cárcel sin que haya una resolución del sumario y suplica que se dicte sentencia. Mi representado sufre una restricción de su libertad en desacuerdo con todas las normas de equidad y justicia en práctica en los estados civilizados. El fiscal español solicita una pena de 27 años de reclusión mayor por robo con homicidio. Tras preparar las listas de jurados y de recibir como testigos a los oficiales estadounidenses para declarar, se fija la vista del juicio oral para el 1 de agosto de 1934. Reunido el jurado popular, este no vio pruebas sobre la implicación de Andrés en el asesinato. Finalmente fue absuelto. El chico que huyó de las luces y las balas de Manhattan para esconderse en el rincón más apartado del puerto de Corrubedo está a punto de escuchar su destino. Levantándose en el banquillo, ante las miradas de los magistrados gallegos, resuena la última y desafiante frase de la carta de Andrés. Ahora que estoy en España, pueden decir allá que me he comido a la mitad de los americanos. Pero, ¿dónde están las pruebas?